El desarrollo morfológico corresponde a la aparición de algunos de los elementos tratados desde el punto de vista morfológico. A modo de ejemplo, uno de los indicadores más fuertes para medir el desarrollo de los niños corresponde al promedio de longitud de los enunciados, en donde se mide el promedio de las dos estructuras estudiadas por la morfología, es decir, la cantidad de morfema o la cantidad de palabras por enunciado. Eso lo veremos cuando analicemos estructuras oracionales, pero es importante saber que esta corresponde a alguna de estas medidas. En esta oportunidad veremos el avance de algunas de las estructuras a través del desarrollo y del tiempo. Como veremos más adelante, la división es meramente funcional y requeriremos explicar algunos otros niveles, como la sintaxis, para señalar la evolución de algunos tipos de palabras. El desarrollo comienza tempranamente en términos de la evolución y en términos de cómo van progresando los distintos precursores dentro del desarrollo del lenguaje, a los cuales se les denomina precursores del lenguaje. Nosotros vamos a partir estudiando algunos elementos, pues según se señala, ¿no es cierto?, algunos de los elementos que están en la etapa de los precursores son algunos elementos morfológicos, pero obviamente se van a estudiar más profundamente cuando hagan los estudios acerca del desarrollo del niño. En este caso vamos a partir el análisis a comienzos de la aparición de la primera palabra. Eh, Obviamente en esta etapa es importante señalar que esta aparición de las primeras palabras incluye sustantivos y hacia el final del periodo incluye algunos verbos. Estas palabras desempeñan diferentes roles y se utilizan en distintas oportunidades, ¿ya? Pudiendo ser una misma palabra la que se utiliza en distintos contextos. Por ejemplo, la palabra papa la puede utilizar el niño para referirse a distintas situaciones, como por ejemplo, quiero papa, cuando ve la mamadera que la mamá la trae en la mano, cuando no está la mamá, entre otras posibilidades. Entre el año 6 meses y los 2 años, generalmente el desarrollo de las estructuras implica la aparición de los dos sintagmas. El sintagma nominal, con uso de dos sustantivos, como por ejemplo ma agua, o un sustantivo más un verbo, como en el caso de mamá men, cuando quiere decir niño mamá ven. Esto también está caracterizado por el aumento del número de palabras, tanto de verbos como de sustantivos, y en la medida en que vayan apareciendo o emergiendo, lo más probable es que vaya a tener mayor cantidad de vocabulario a su disposición. Desarrollo de los 2 años a los 2 años 6 meses. Esta etapa está caracterizada por la emergencia de varias palabras que tienen distintos significados. También, no característico de negación, algunas preposiciones, algunos pronombres que tienen implicancia dentro del desarrollo de la persona, como yo no. Esto también es característico por el reconocimiento del niño como un ente independiente de su medio. También aparecen estructuras en el pronombre de tercera, que puede estar en algunos casos omitivo, como él o ella es, él o ella está. Igualmente se aprecian algunos morfemas propios de las desinencias verbales. Sin embargo, predominan aún las estructuras de dos palabras como está ahí, por está ahí, o es feo por es feo. En esta etapa ya se puede observar el género y el número para algunas palabras. Desarrollo de los 2 años 6 meses a los 3 años. Esta etapa está caracterizada por la emergencia de varias palabras que tienen diversos significados, especialmente los adverbios espaciales, al igual que la presencia de estructuras más largas, por lo que hay un aumento en la utilización de estos adverbios. De igual manera, se aprecia que los niños
son capaces de rimar. Esto quiere decir que ya logran identificar que las palabras tienen idéntica terminación y por lo tanto dan cuenta de esta noción que pueden discriminar y reconocer género y número dentro de las palabras, pudiendo incluso agruparlas por terminación. Se aprecia que el manejo de las desinencias verbales de la conjugación aún son inestables y en algunos casos ocurre la generalización de la aplicación de desinencias verbales de verbos regulares a verbos irregulares. Aplica además concordancia de artículo a sustantivo, al igual que posesivo, por ejemplo, mi mamá, mi auto, dejando atrás auto mío. También en algunas ocasiones se aplica adecuadamente el pronombre posesivo en forma adecuada, el tuyo feo, el mío bonito, dependiendo de la interacción comunicativa en la cual puede estarse manteniendo con otro interlocutor. Desarrollo de los 3 años a los 3 años 6 meses. Mantiene las estructuras de 3 palabras e incluye algunos adverbios. Comprende y usa oraciones por relación temporal, por ejemplo, cuando dice mi mamá está ahí, papá no, por mi mamá está ahí, pero mi papá no. Emergen algunos colores básicos con modificaciones del habla y yo por amarillo dependiendo de sus habilidades de precisión motora. Aparece e incorpora el pasado, especialmente en los verbos de uso frecuente como fue, fuimos, entre otros. También incorpora algunas palabras que tienen significado en términos de relaciones de parentesco, como mamá, papá, que ya venían desde antes, mano por hermano, tío, tía, que son las más frecuentes. De los 3 años 6 meses a los 4 años. Desde el punto de vista morfológico, lo más destacable de esta etapa es el aumento del vocabulario y el uso de palabras que no tienen modificaciones morfológicas, como por ejemplo en el caso de la conjunción y por qué, para unir oraciones, ya que ahora logra unirlas a través de la utilización de estos elementos, estas palabras como por ejemplo la mamá está ahí y me trae la papa. La longitud obviamente de esta unión o de la cantidad de palabras por cada una de las oraciones o enunciados va a depender básicamente del desarrollo del niño. La conjunción y también como para unir palabras dentro del sintagma nominal o dentro del predicado, como por ejemplo la mamá y el papá salieron, eh, no te lo paso porque es mío. Desarrollo de los 4 a los 5 años. Desde el punto de vista morfológico, lo más destacable de esta etapa es el aumento del vocabulario y el aumento del uso de palabras que no tienen modificaciones morfológicas, como por ejemplo cuando, seas, más las incorporadas anteriormente, como y por qué. Esto les permite realizar oraciones más complejas subordinadas. Estas oraciones subordinadas las explicaremos más adelante en este curso, pero tienen que ver justamente con la unión de dos oraciones que, ¿no es cierto?, tienen un verbo y por lo tanto está incorporada dentro de una oración mayor. De igual manera, en este momento entiende y reemplaza el sujeto de una oración por un pronombre, lo cual es significativo porque le permite desarrollar eh, una narración. Por ejemplo, la tía de la escuela me gusta, ella es muy bonita. Eh, la cantidad también de elementos podemos señalar que dependerán de la disponibilidad de palabras con que cuenta el niño. Finalmente, durante este periodo, el niño aplica adecuadamente las desinencias de tiempo, de modo y persona. Esta aplicación ocurre en los verbos de uso frecuente, tanto regulares como irregulares, como comer, dormir, ir, saltar, bailar, entre otros. Desarrollo de los 5 a los 7 años. Esta etapa se caracteriza por una reorganización del conocimiento léxico desde las redes o relaciones sintagmáticas
a las paradigmáticas, esta reorganización quiere decir que el niño se da cuenta y maneja la información con respecto al significado interno de una oración y este puede variar de acuerdo con una palabra. Por ejemplo, mi papá es bonito, mi papá es feo, en el cual obviamente él mantiene y maneja la concordancia a nivel interno dentro de la oración. En segundo lugar, considerando que en la etapa anterior ya incorporaba muchas conjunciones y otros elementos de relación, se usa de manera más frecuente las oraciones subordinadas que se verán más adelante. Otro elemento que influye en este periodo es el mecanismo de formación de palabras y derivación, lo que facilita la incorporación de este nuevo vocabulario y por lo tanto un mayor manejo y dominio dentro de esta etapa que corresponde justamente a la etapa preescolar y el inicio de la etapa escolar. Desarrollo de los 7 a los 9 años. El aumento del vocabulario en esta etapa, poco frecuente debido a la estimulación escolar, le permite un aumento sustancial en el tipo de palabras que usa el niño. Y por lo tanto ya puede dialogar en otros términos, tanto en historia, tanto en conocimiento, ¿no es cierto? Y de cómo funcionan muchas estructuras, qué es lo que pasa con el tiempo, cuáles son las nociones de tiempo. Esto enriquece todos los tipos de palabras. Además, cómo maneja las nociones de estructura morfológica, comienza a diversificarse la formación de palabras a través de un uso de diferentes mecanismos de derivación y de formación de palabras que son altamente, ¿no es cierto?, intensificados dentro de este periodo del trabajo escolar. Desarrollo de los 9 a los 12 años. Lo más notorio en este periodo sigue siendo el incremento de vocabulario producto de la estimulación escolar y la utilización de locuciones adverbiales en al menos un 4% de los enunciados, eh, como por ejemplo eso es bonito y obviamente de algunos otros mecanismos de utilización, tanto de pronombres o de algunas otras estructuras o palabras que no son afectadas por alguno de los mecanismos morfológicos. Desarrollo de los 12 a los 15 años. En términos morfológicos, eh, en este periodo algunos de los aspectos más notorios es el que refiere que los enunciados de los adolescentes presentan alrededor de un 85% de locuciones adverbiales, así como un aumento significativo en sus enunciados en el uso de perífrasis verbales, que si bien es cierto, ya lo veíamos utilizados en las etapas anteriores. En este periodo la utilización de ellas es muchísimo más alta. De hecho, en algunos casos se ha señalado que son sobre el 50% de los enunciados que utilizan perífrasis en este sentido.